Creo intensamente en el poder colectivo de la acción directa. Y sin más preámbulo, les presento a Flavia Brofroni. Gracias, Enrique. Sonaba mucho más lindo leído por vos que como yo lo leía cuando lo escribía. Fue lindo escucharlo, gracias. Bueno, em, gracias por compartir este espacio. Entiendo que parte de la propuesta, y agradecer a Renate, Enrique, porque el esfuerzo sobrehumano que lleva organizar y tener quórum, le decimos acá en Argentina, público suficiente para hablar de estos temas, y a estas horas en Panamá, en Argentina son las 10:08, pero ahí es mucho más temprano, es bien difícil. Así que reconocer ese esfuerzo me parece que es fundamental para poder seguir alentando a que estos espacios ocurran en un tiempo histórico sin precedentes realmente. Entiendo que estamos todas y todos acá en Argentina decimos todes, así que si me escuchan hablar con la E es por un modismo casi de resistencia desde los feminismos y las diversidades para incluir también el género femenino y no binario dentro de nuestro lenguaje. Lo aclaro de antemano. Y creo que estamos todos entonces con las cámaras apagadas por una cuestión de conexión. ¿Es así, Enrique? ¿O la gente podría estar con la cámara prendida si quisiera? Pueden encenderla si lo desean. Yo Claro, la y he si encendido falla, porque es para que tengas como devolución, ¿no? claro, sí, 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 yo preferiría que sí, si podemos, aunque sea un ratito o de a ratos, prender las cámaras, es difícil estar hablándole a una pantalla estanca con solamente nombres y en negro, creo que perdemos algo de humanidad en ese proceso. Ahí apareció Romy, hola. Así que bueno, si quieren en algún momento prender las cámaras, es muy bienvenido y si falla la conexión, las apagamos. Les decía que vamos a adaptar un poco este espacio de conversación también a sus necesidades, ¿no? Yo tengo una presentación súper extensa, armada, que después puedo compartir sin ningún problema para que puedan profundizar en la información. Parte de lo que hago es dedicarme con bastante esfuerzo y muchas veces sin éxito a traducir, ¿no? A traducir información que muchas veces, ahora ya no tanto, porque hay mucho material de divulgación. Entiendo que la mayoría de ustedes son comunicadoras y comunicadores y O quizás hace traductores. 5 o 6 años la información técnica de los informes que el IPCC o el IPBES, estos organismos dentro de Naciones Unidas que producen información técnica validada globalmente, era bastante inaccesible, ¿no? Mucho dato duro. A mí misma me costó, ¿no? Yo soy politóloga, vengo del mundo de las ciencias sociales y si bien me especialicé en temas ambientales, entender lo que significaban muchos térmicos que tenían números, química, física, me era muy difícil. Creo que buena parte de haber llegado a este punto de inflexión histórico en donde se están quebrando los patrones ecosistémicos que conocemos, atmosféricos y de la biosfera, tiene que ver con no habernos entendido lo suficientemente bien con el mundo científico de las ciencias atmosféricas que venía alertando de esto hace mucho tiempo. Ahora vamos a ver algunos números que son sorprendentes. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que si bien yo preparé una presentación muy larga, quizás no sea necesario ir tan profundo en algunos datos porque ustedes ya lo sepan, entonces yo los puedo pasar de largo, pero me parece valioso dejar a disposición material sobre el cual después, como comunicadoras y comunicadores, puedan tener datos y fuentes para citar los argumentos que eh, prueban la necesidad de cambiar estrategias. ¿Qué quiero decir con esto? Mi propuesta a Renate y a Enrique fue hablar un poco de el rol de las instituciones frente a la crisis civilizatoria. Cuando digo civilizatoria es ecológico, climática y social, eh, y cómo indefectiblemente en este recorrido, quizás desde principios de los años 70, cuando se empezaron a firmar los primeros acuerdos ambientales a la fecha, han fallado sistemáticamente en producir cambios reales que impacten en datos empíricos.
Las instituciones, desde mi mirada, y esta es mi hipótesis, han hecho un uso narrativo bastante efectivo para mantener a la ciudadanía apaciguada, inerte, calmada, frente a lo que es una amenaza sin precedentes en la historia de la especie Homo sapiens, ya ni siquiera de esta civilización en particular. Hoy está en riesgo probable de extinción nuestra especie, además del millón de otras especies de vidas que están en peligro de extinción, que ahora lo vamos a ver, que es un dato del IPBES, del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ecosistemas. Con lo cual, bueno, yo les invito a que cuando quieran interrumpir algún momento de la charla lo hagan. A esta altura del partido a mí me aburre bastante estar hablando sola y escucharme a mí misma. Creo que es más valioso lo que surge cuando hay interacción, y la información siempre va a estar disponible, así que no es tan importante lo que yo digo o muestro, sino creo que lo que surge en la interacción, ¿no? Incluso en el no estar de acuerdo, creo que ahí es donde surgen las mejores ideas. Ahí Enrique me dice que se corta un poquitito. Bueno, ustedes me van diciendo y hablo un poquitito más bajo. Estoy en una zona muy rural de la Argentina, del Cono Sur, a 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, en un pueblo de 4.000 habitantes que se llama Epuyén, con lo cual la conexión a internet es compleja, y yo lo critico mucho a Elon Musk, pero hoy estoy teniendo conexión a internet gracias a él. Bien. Creo que tienes una vecina entre el grupo. Sí, Romy, ahí la estoy viendo. Sí, que es la única que está con la cámara prendida, así nos conocemos, es una genia. Es la Bariloche, vos estás en Bariloche, ¿no, Romy? Sí, tal cual. Romy está a 200 kilómetros más o menos arriba mío. Bueno, voy a compartir pantalla un poquitito. Es muy larga, con lo cual algunas diapositivas las vamos a pasar rápido. ¿Pueden ver bien? Sí. Perfecto. Bueno, yo entiendo que por las personas que además estuvieron participando de este espacio, que es un lujo total, digo, realmente tener acceso a algunas de las personas que están pasando por este ciclo de forma directa es algo que agradecer, a gente amiga, Juan Bordera, de otros países que realmente están en la frontera de la conversación y de la acción ecológica y climática. Y eso para mí en este tiempo histórico es fundamental, incorporar en los espacios de formación personas que no solo saben mucho, sino que con ese conocimiento están haciendo, que es lo que básicamente las instituciones no están haciendo, volviendo al título de nuestra conversación. Me gustaría arrancar con esta cita porque contextualiza, ¿no? Contextualiza un poco la inercia sistémica del modelo económico que no nos permite parar a pensar hacia dónde estamos yendo. Kenneth Boulding es un economista y básicamente la hipótesis es que cualquier forma de creer en que el crecimiento exponencial puede continuar para siempre, el aumento del PBI básicamente en un mundo finito, es un loco o un economista, dijo él siendo un economista en los años 70, ¿no? Y cuando leemos esta cita, decimos, claro, es lógico, ¿no? El crecimiento exponencial es el crecimiento que se multiplica a sí mismo, no es un aumento paulatino y progresivo de, por ejemplo, el crecimiento del PBI, ¿no? No es que, bueno, crece un punto anual sobre una base fija, sino que crece y aumenta sobre sí mismo, con lo cual multiplica los impactos de forma exponencial, al infinito, hacia el cielo. Esto es algo que en el año 1972, un informe mundialmente conocido, que fue Limits to Growth, los límites al crecimiento, trajo como información, ¿no? Fue un estudio que desarrolló a pedido del Club de Roma, un grupo de investigadores del MIT, del Massachusetts Institute for Technology, y que básicamente ingresó tendencias y datos en un modelo matemático que se llamó World 3,
y dio cuenta de la imposibilidad sistémica de seguir con este modelo de desarrollo, en términos de contaminación, de impacto, de extracción de materiales, de aumento de la productividad, de crecimiento poblacional. Hay un punto en la historia que de seguir con todas estas tendencias, esto fue en el año 1972, se llega a ellos le llamaron, y muchos de nosotros estamos llamándolo de forma igual, a un punto de quiebre, a un punto de inflexión en el donde todas las tendencias se desploman, vienen ascendiendo y se desploman, excepto una, y ahora voy a decir cuál curva es esta, que es el colapso, ¿no? Ese momento en donde la tensión sistémica por el aumento de la global, por la pérdida de especies, por la disfunción ecosistémica provocada por los impactos antropogénicos, es decir, de nuestra forma de producir y de consumir como especie en un mundo finito, llega a un punto de inflexión. Ese tiempo, esto no estaba en la presentación, pero me parece interesante, ese tiempo no está calculado en un año, ¿no? Todas las tendencias del informe Límites al Crecimiento se corroboraron en estos 50 años, estamos siguiendo exactamente la hipótesis que nos lleva al peor de los escenarios, que es un colapso sistémico de esta forma de organizarnos a principios del siglo XXI. Es decir, ahora, en este tiempo de vida. Por eso yo digo que el colapso de esta civilización, es decir, la disrupción de todas las cadenas de abastecimiento y de organización política y social, se va a dar en el lapso de nuestras vidas. Como dato empírico, ¿verdad? Hay un montón de información que certifica esta presunción. A ver, voy a pasar. Voy a hacer dos como muy breves gráficos para que tengan a mano fuentes de información a partir de las cuales citar esto alrededor de la crisis ecológica. Lo que vemos acá son algunas de los datos que salen de un informe que presentó el IPBES. El IPBES es el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ecosistemas, que pertenece al ámbito de las Naciones Unidas. Es el organismo hermano del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, y en el año 2021 sacó su último informe, demostrando, a partir del registro de tendencias y patrones empíricos alrededor del mundo, que ya en este punto de la historia hemos degradado el 75% de la Tierra, de los ambientes terrestres, es lo que ven acá en la torta, perdimos el 85% de los océanos, el 66% de los océanos registran impacto acumulativo y creciente en todos los ecosistemas marinos. Alrededor de 1 millón de especies podrían desaparecer en las próximas décadas. Este número se está acelerando fuertemente en estos 2 años, perdón, es del 2020 el informe, a partir sobre todo de los incendios forestales masivos que están ocurriendo en el mundo, específicamente en nuestra región, en Brasil, en Ecuador, en Argentina también, y estuve haciendo un poco de investigación sobre Panamá, y ahora les voy a mostrar 2 gráficos específicos de Panamá, sobre cómo van a ocurrir, probablemente ya los hayan visto porque entiendo que fueron de público conocimiento, sobre cómo el principal peligro que enfrenta Panamá con el aumento de la temperatura global es la expansión de los incendios forestales en un país que, por lo que leí, lleva acumulado un 50% de deforestación desde el año 1950 a la fecha. Eso es lo que encontré, ahora voy a mostrar la fuente. ¿Y qué pasa? En términos de degradación y pérdida de biodiversidad de ecosistemas, son 5 las causas que operan, ¿no?, detrás de este dato, que son cambio del uso de las tierras y del mar, sobreexplotación de especies, aumento de la temperatura global, le hace cambio climático, crisis climática, o como yo le estoy diciendo ahora, caos climático, contaminación e introducción de especies invasivas. Pero me interesa el primero, porque dicho de esta forma, cambio de uso de las tierras y del mar, es demasiado suave. ¿Qué es esto? Sistema de producción de alimentos. El avance de las fronteras agropecuarias y de las fronteras también de expansión de sobrepesca en el mar son la principal causa de pérdida de biodiversidad y degradación ecosistémica, sobre todo en producir alimento para animales industrializados. ¿Saben? No sé si saben, Argentina es el principal productor del mundo de soja, está entre el 1 y el 2 o 3, comparte con Estados Unidos y con Brasil.
Y el 86%, por ejemplo, de la soja que producimos en nuestro país se exporta para alimentar, para hacer alimento balanceado de animales industrializados. De allí que los movimientos climáticos más modernos y ambientalistas están poniendo en el centro de la discusión la ganadería industrial, algo que hace 5 años, ya ni siquiera me voy mucho más atrás, no existía. Un tema tabú en muchos de nuestros países. Argentina es uno de los países que más carne vacuna consume, y este tema es prácticamente imposible de hablar. Un desafío enorme para las comunicadoras y los comunicadores es introducir en la conversación climática y ecológica en clave de crisis el modelo alimentario, porque pareciera que siempre nuestro plato estuvo reservado a los ámbitos privados, pero ahora son una cuestión de interés público y de salud pública, porque el modelo de industrialización animal a gran escala también es el que se sabe que va a producir nuevos saltos zoonóticos, es decir, nuevas pandemias. Voy a pasar. La segunda fuente de información interesante que me parece que pueden tener a mano es el informe Planeta Vivo del WWF, el World Wildlife Fund for Nature, que hace desde los años 70, desde el año 74, un informe bianual que saca cada 2 años, que se llama Índice Planeta Vivo, y que registra la reducción del tamaño de las poblaciones de vertebrados. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, desde el año 74, los científicos de WWF, en colaboración con la Asociación Zoológica de Londres, siguen el tamaño poblacional, es decir, la cantidad de individuos de cada población de las mismas en todo el mundo, ¿no? Para tener una línea de seguimiento que sea comparable en el tiempo. Entonces, desde el año 74 a la fecha, el tamaño de estas poblaciones, es decir, de la cantidad de individuos que, por ejemplo, hay de yaguaretés, se me ocurre ahora, que era un animal, no sé si en Panamá ya está totalmente extinto, pero era el área de distribución del yaguareté, llegaba desde Argentina hasta Panamá. En términos globales, la reducción del tamaño de las poblaciones de vertebrados ha sido del 75%. Ahora, si vamos a nuestra región, llegamos a esta cifra que casi que no la podemos entender, ¿no? En menos de 50 años se achicaron las poblaciones de vertebrados terrestres, es decir, achicamos a partir de las causas que vimos antes, en un 94%. El número es tan apabullante que casi que no lo podemos comprender, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Enrique un poco lo traía al principio, de incorporar en nuestras conversaciones. No solamente son datos, hay procesos cerebrales, incluso asociados a la evolución de nuestra especie y la conformación de nuestros mecanismos de defensa mentales que nos impiden, yo le digo, acuerpar, ¿no?, esta información. Nuestros cerebros evolucionaron en pos de sobrevivir y sostener la supervivencia de nuestra especie para tenerle miedo a amenazas inmediatas, ¿no? Entonces nuestro cuerpo reacciona con mucha más energía de defensa frente a un potencial peligro cercano, aunque no sea peligroso. Por ejemplo, no sé, una araña, que sabemos que aunque no sea venenosa nos aterra, algunas o algunos de nosotros. Un auto que viene rápido en una autopista es una amenaza inmediata, nos retiramos y sentimos adrenalina. Ahora, pensar en una amenaza global de esta escala en el orden de estos números, nos es, y esto con la crisis climática es un gran problema, nos es muy difícil de acuerpar, de incorporar no solo como información en el cerebro, sino como registro corporal de la necesidad de defendernos frente a la amenaza. De allí que los mecanismos de negación, muy estudiados en el campo de la psicología, empiezan a operar todos. Negamos la crisis climática porque nuestro cerebro no lo puede procesar. Negamos la crisis climática porque deberíamos cambiar completamente nuestro estilo de vida y nuestra personalidad frente a la sociedad en función de ser coherentes con las estrategias de protección que habría que implementar. Dejar algunos trabajos, mudar territorios, asumir la necesidad de darle respuesta a la pregunta de ¿qué estamos esperando
para tomar acción directa frente a las instituciones terricidas, les estamos diciendo en Argentina quienes adscribimos a una teoría del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que incorpora la dimensión también espiritual al ecocidio, ¿no? No solamente se está aniquilando la vida que vemos sobre la tierra, sino las fuerzas de la naturaleza, las Nehuen, le dicen las mujeres mapuches en Argentina. Entonces, frente al terricidio de las instituciones, no estamos haciendo absolutamente nada. Y esto no es una recriminación hacia nosotras mismas, sino una pregunta inevitable a la que le escapamos. Y yo misma, digo, me asumo en ese lugar. Siempre siento que no estoy haciendo lo suficiente frente a la dimensión de la catástrofe, frente a un futuro inmediato en el que la gente que quiero, incluidas mis hijas, van a sufrir mucho. ¿Cuál es el límite de la pasividad? ¿No? Es una gran pregunta también que desde la comunicación para mí es indispensable abordar con urgencia, sin entrar en pánico, pero también sin seguir esquivándole al problema real, que es la inercia institucional frente a la catástrofe que se avecina. Recién decía que lo que trae la crisis climática, si pensamos como en el cambio climático, en la crisis climática, como un personaje, me interesa bastante como explorar las líneas entre ficción y realidad. Me gusta mucho como Donna Haraway, que es una autora de los Estados Unidos, habla de estos temas, también mezclando los datos empíricos con cómo funcionan nuestros cerebros a la hora de actuar. Nuestros cerebros, nuestros comportamientos no se modifican ni se traccionan a partir de incorporar información, sino a partir de incorporar una historia que nos hace sentido al momento de interpretar la realidad, ¿no? Entonces, si pensamos en la crisis climática como un personaje, estas tres cualidades que se las tomé prestadas a uno de los cofundadores de Extinction Rebellion son, bueno, es universal, el monstruo climático, este enemigo, como lo presentan también algunos gobiernos en su narrativa belicista, ¿no? De hecho, Biden, al momento de asumir su mandato, dijo, bueno, nuestro principal enemigo es el cambio climático, vamos a combatirlo. Bueno, ¿cómo combatir un enemigo que es universal, afecta absolutamente todo? Todo. Nunca pasó en la historia de la Tierra. Nunca pasó en la historia de la Tierra, obviamente existieron 5 periodos de extinción anteriores, pero que no tuvieron causas asociadas al comportamiento de una especie, que es lo que está pasando ahora. Es universal, afecta a todo. Es existencial, pone en riesgo la supervivencia de las formas de vida que conocemos. Y es exponencial. Cada minuto de inercia agrava exponencialmente la situación. No es que si no hacemos nada más o menos se va a mantener porque no empeoramos la situación, no. El ciclo de retroalimentación positiva, ahora vamos a ver qué es esto, ya está desencadenado. La inercia implica empeorar, no implica mantener. De allí la relevancia de la acción directa urgente. Pero a pesar de tener todas estas cualidades, nos queda enormemente lejos. Es como, aunque se esté incendiando el bosque, yo ahora estoy en un bosque con riesgo de incendio altísimo, es lo que más me preocupa del lugar a donde me estoy yendo a vivir, los incendios forestales que ya han ocurrido, entonces estamos buscando implementar de forma comunitaria estrategias de resiliencia frente a lo que es inevitable. No estamos descansando en, bueno, quizás no se incendie, no, hay que prepararse porque todo esto se va a incendiar. Seguir anclando nuestra esperanza en un deseo de que no ocurra es suicidio total, ¿no? Entonces, mirar el problema a la cara implica organizarse comunitariamente para generar estrategias de resiliencia, sabiendo que, por ejemplo, los incendios forestales, que es la principal amenaza que el cambio climático le trae a Panamá, van a multiplicarse por mucho y en todos lados, porque están todas las condiciones geofísicas dadas para que eso ocurra. Listo, punto final. No es deseamos que no ocurra, no. Nos tenemos que preparar para eso. Eso es adaptación. La mitigación climática hay que encararla, hay que reducir emisiones, pero en simultáneo nos tenemos que preparar. La agenda de la adaptación es la prioridad ahora porque hay procesos que ya están desencadenados y que son imparables ya en este punto de la historia.
En este quedarnos lejos es donde todavía estamos descansando. Queda medio lejos. Todavía mi casa no se prendió fuego. Por ahí la de un amigo, la de un vecino, si habitamos en zonas rurales en que ya sufrieron incendios, pero hasta que no nos esté afectando, nuestros mecanismos mentales operan en considerar que es un problema que no nos va a afectar. Encontré esta noticia, justamente es lo que les contaba antes, de julio de este año, hace un par de meses, en donde ya conocían este informe que hizo el Ministerio de Ambiente panameño. Sí, lo conocían, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, bueno, yo se los dejo acá linkeado, digamos, a mí me interesaba saber, porque desconocía la situación, cuál era, digamos, la principal amenaza para la que se debería preparar Panamá en su agenda de adaptación, y bueno, claramente compartimos en este sentido en algunos territorios estrategias de adaptación. Este es el mapa de vulnerabilidad de Panamá, que seguramente ya lo conocían, ¿todos? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, bien. En donde estas regiones que están en rojos más fuertes deberían ya mismo, ya todas estar planificando sus estrategias de adaptación frente al aumento de la temperatura y sobre todo, en términos de amenaza, prepararse para épocas secas y calientes que van a influir también, porque esto es importante, no solamente es el incendio que pone en riesgo nuestra vida, es cómo todos esos impactos climáticos afectan la producción de alimentos. Una de las principales, para mí, la principal problemática inmediata a afrontar es la disrupción en la cadena de producción de alimentos. Porque la crisis climática no significa, bueno, el agua un poco más alta solamente, porque tenemos también ese imaginario, ¿no? Aumenta la temperatura global, aumenta el nivel del mar, zonas más inundables, bla, 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 bla. El problema es que somos 8.000 millones de personas en el mundo, de las cuales la mitad, 4.000 millones de personas antes del año 2050, van a vivir en áreas imposibilitadas de producir alimentos por escasez de agua. ¿Y qué pasa en un contexto así? Migraciones masivas como nunca antes se registraron en la historia de la Tierra. Migraciones masivas forzadas por la supervivencia es guerra. La mitad de la población mundial luchando por sobrevivir. Y Panamá en particular está en una región en donde la migración continental va a tener mucho impacto, con lo cual los niveles de violencia motivados por corrientes migratorias que quieran establecerse en lugares aptos para producir alimentos y tener agua, va a ser bastante fuerte desde mi mirada, ¿no? A diferencia quizás de Argentina, que está en el cono sur y no está de paso para ningún otro país. Así que yo miraría dentro de la agenda también de la comunicación, no solamente lo que decimos siempre, que es bueno, el impacto sobre las especies, no, ojo, el problema es político y social de primera magnitud, es lo mismo que le está sucediendo a Europa, por eso hay tantos movimientos de resistencia civil que están surgiendo en Europa, porque la migración africana y del este de Europa va a afectar a países que históricamente estuvieron protegidos de estas situaciones, ya no. Disculpe. El escenario, sí. No, es interesante. Yo había visto también este mapa de vulnerabilidad de Panamá. Lo que pasa es que sí. No hay explicación cuando la presentan sobre el por qué, por ejemplo, por qué las zonas que corresponden en este caso a los Gobe Bugle, a los cunas, son las más vulnerables, cuando en realidad son las que menos tienen de desarrollo tecnológico y social en el país. Nunca nadie me comentó esto. Es una pregunta también, la zona que define aquí la mayor vulnerabilidad. Sí. Para aclarar un poquito, perdón, él mencionó tres grupos indígenas que son los que están marcados, y un cuarto que son los Embra y los Bonán, cuarto y quinto, son entre las áreas de más vulnerabilidad, siendo los que más protegen bosque. Perfecto.
Entiendo que esto sería una pregunta interesante para algún especialista que sea de Panamá o algún referente del gobierno. Bueno, como comunicadoras y comunicadores, esta es una pregunta clave para hacerle a un funcionario de la cartera de ambiente panameño, porque este es un mapa oficial. Por lo que yo leí en la información que se publicó, las áreas más oscuras son las que representan mayor riesgo de incendio forestal, pero la verdad es que no me he metido o sea, forestal o de otro ecosistema, o sea, son las que representan mayor riesgo de incendio. Honestamente no sabría ampliar esta respuesta porque no me especializo en temas de Panamá y desconozco bastante el territorio. Por ahí hay alguien que esté aquí presente que sea de Panamá, tenga más información que yo, así que bienvenido a abrir su micrófono. No, sí. Y el otro pregunta era comentario más bien respecto a la amenaza que nos enfrentamos. Bueno, en realidad eso ya pasó algunas veces en la historia de la Tierra, son los periodos de extinción masiva. La última fue hace 65 millones de años, pues entonces sí somos como, sí somos como los dinosaurios, o si algunos van a sobrevivir, pero sí hay que enfrentar a este tipo de riesgo. Sí. La cosa es que para mí no hay que tomarlo totalmente con desesperanza, porque esperación, primero porque no avanza nada, de simplemente dejarse infundir por el miedo, pero, ¿cómo decir? Es como un desafío a la raza humana. Hemos desarrollado sin tomar en cuenta el interés o el bienestar de las otras especies y de nuestro planeta. ¿Y si este colapso ocurre? Y que solamente digamos, la mitad de la humanidad o menos sobrevive, pero que aprende, bueno, será parte de nuestro mapa evolutivo como humanidad. No sé si me doy a entender aquí. Sí, se entendió perfecto. Más que una pregunta, sí, más que una pregunta es una, digamos, nada, es la forma en la que tú estás expresando. También por la biografía de cada quien, supongo, interpretando el contexto, ¿no? Yo coincido completamente en la necesidad imperiosa de no paralizarnos por el miedo, pero creo que parte de tu comentario parte de una hipótesis que yo no comparto, que es que la información terrible inevitablemente lleva a procesos de desesperación. Hay mucha bibliografía desarrollada alrededor de cómo ha sido muy negativa en términos de incidir sobre los comportamientos colectivos de resistencia, la información presentada desde una esperanza no anclada en datos, ¿no? Entonces, en términos psicológicos, el miedo puede ser un catalizador de cambios sociales, si está bien procesado. Y cuando digo si está bien procesado, quiere decir no en soledad. La validez de la organización colectiva para generar estrategias de resistencia, no solamente desde mi mirada y en buena parte mirando cómo han funcionado los movimientos en resistencia a lo largo de la historia, tienen el valor no solamente de tener resultados positivos en términos empíricos, cambiar una política, sino en prepararnos de forma conjunta y solidaria para escenarios muy adversos a lo que conocemos. Existieron otros procesos, 5 de hecho, procesos de extinción masivas, nunca producidos por el comportamiento de una especie, a eso me refiero cuando digo que es un caso único, y a diferencia de la desaparición de otras civilizaciones, de hecho 22 civilizaciones humanas desaparecieron antes de esta hipótesis de que esta civilización puede desaparecer, pero nunca tuvieron la cualidad de ser globales, ¿no? En la isla de Pascua estaban asociados a un territorio específico, esa civilización se extinguió, desapareció, no tuvo continuidad histórica, pero la cualidad de la civilización termoindustrial actual es única, porque es global. Si este modelo de organizarnos económica, política y socialmente se disrumpe, que es básicamente la definición de colapso que al menos yo uso dentro de la línea de trabajo de Pablo Servigne, que tiene que ver con una crisis social
profundamente grave, pero que tiene la cualidad de ser irreversible, ¿no? En donde las instituciones que garantizan el abastecimiento a la mayor parte de la población de las necesidades básicas para la supervivencia dejan de tener esa cualidad, ¿no? No pueden ya los estados garantizar nuestro bienestar, y eso nos lleva a pensar en conformaciones sociales nuevas por fuera de las estructuras que conocemos, ¿no? Y bueno, después es una conversación grande el cómo abordarlo desde la información. Claramente yo he decidido dejar de comunicar tibiamente esta información, pero es mi rol, si se quiere, en la ventana de radicalidad comunicacional, yo estoy en una punta. Es insuficiente mi mirada, pero por eso hay un montón de otra gente que se dedica a construir mensajes más suaves, ¿no? Pero creo que todos tenemos un rol importante que jugar en este momento, porque la homogeneidad discursiva también es antinatural. En la naturaleza la homogeneidad es muerte. Si todos nos contamos la misma historia esperanzadora de que alguien va a solucionar este caos, y la heterogeneidad discursiva y de acción no aparece en el escenario de activismo y de acción frente a la crisis civilizatoria, estamos, creo, reproduciendo un patrón que claramente no está funcionando, ¿no? Porque el discurso de la sustentabilidad y el discurso del Green New Deal es el que predomina, y los datos no dejan de empeorar, con lo cual hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Quizás necesitamos un cachetazo de realidad, y todos no incorporamos la información de la misma manera. Hay personas a las que les llega más fácilmente el mensaje progresivo y de modificación de patrones individuales, y hay personas a las que les llega más directamente el cachetazo de realidad de Greta Thunberg en la ONU diciendo quiero que entren en pánico porque nuestra casa está en llamas. Entonces creo que muchísimas gracias, André, por el comentario, y comparto que no necesariamente estamos yendo a una catástrofe que va a ser a lo largo de los cientos de millones de años que le queden a la Tierra de supervivencia, negativa para la regeneración de la vida. Pero quizás la pregunta que cabe es, ¿nos quedamos mirando cómo sucede o somos parte, ¿no?, activa de la transformación hacia donde sea que vaya la Tierra en su historia evolutiva, ¿no? Porque hemos desarrollado conciencia, hemos desarrollado empatía también y altruismo como especie, quizás para creer que no solamente somos observadoras y observadores, sino que tenemos algo que hacer en este juego, porque es mucho el sufrimiento que va a conllevar que la mitad de la población mundial sufra un proceso de escasez de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es suficiente con mirarlo y entender que es parte de un proceso evolutivo, o corresponde hacernos la pregunta de cuál es nuestro rol en ese proceso? Pienso. Pero bueno, está buenísimo el comentario, y creo que podemos, quizás si tenemos tiempo, seguir conversando sobre el final de la charla de nada, cómo vemos y cómo abordamos la comunicación de estos temas. Bueno, sigo un poquito con algún dato más y después volvemos porque siempre me quedo corta de tiempo. Esto probablemente ya lo conozcan todos, pero es interesante también, ¿no? La cuestión con la crisis climática no es solamente que estamos emitiendo dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque eso ya ocurrió en otros periodos de extinción, de hecho, por ejemplo, por actividad volcánica, sino la velocidad con la que esto ha ocurrido y la intensidad, ¿no? Y el efecto de locked-in, de acumulación que eso generó ya en la atmósfera. Desde la revolución industrial emitimos a la atmósfera 1000 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Ahora, ¿cómo se fue dando este proceso? Y bueno, al principio lento, pero 500 de esas 1000 se emitieron con posterioridad a 1990. ¿Qué pasó en esa fecha? A ver, por ahí alguien quiere. Como hecho global, histórico, geopolítico, lo que fuera, alrededor de los años 90. Fin de la década del 80. ¿Alguien se anima a una hipótesis? Sí, aquí a decir que fue la época donde irrumpieron Reagan, el neoliberalismo y lo Claro. SUV y todo esto. Claro. Sí, claro, cuando Claro. sabíamos. Pero... Tal cual. Simbólicamente, caída del muro de Berlín, digamos, triunfo de un modelo de organización
económica, sobre todo a nivel global, como le llamamos, neoliberalismo, hipercapitalismo, lo que fuera, y los patrones de producción asociados a la imitación del American Way of Life, nos llevaron globalmente que incluso países que queríamos anhelar ese estilo de vida, entráramos en el patrón de emisiones que ya había inaugurado Estados Unidos, ¿no? Entonces las emisiones aumentaron exponencialmente desde ese momento, y en particular durante los últimos 30 años a un ritmo del 60%, ¿no? Respecto a los niveles preindustriales a nivel anual. Ahora, ¿cómo estamos ahora? Bueno, este es el gráfico, el observatorio de Mauna Loa, que está en Hawái, es el observatorio que mide mensualmente la acumulación de partículas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, medida por partes por millón, y tiene un registro histórico desde los años 70 la fecha de acción. Y esto es importante, porque no solamente lo que cuentan son las emisiones anuales, sino cuánta concentración de dióxido de carbono equivalente tenemos en la atmósfera. Hoy estamos llegando a las 420 partes por millón, que era un número que era impensado para quienes hacíamos activismo hace 10 o 15 años que íbamos a llegar. Jamás creímpor que íbamos a llegar a esta concentración. Y estamos ahí. Y la tendencia, exceptuando el año 2020, en donde se mantuvo más o menos estable por el descenso de la actividad económica fruto de la pandemia, la tendencia actual, según los planes económicos que los países, y sobre todo impulsados a partir del conflicto Rusia-Ucrania y todo lo que hay asociado a eso, que ya es una conversación adicional y enorme, están volviendo a fuentes de producción energética muy nocivas, ¿no? Carbón, sobre todo el carbón se está reactivando, se está ampliando la frontera fósil a partir de nuevos descubrimientos de yacimientos no convencionales, con lo cual todos los planes de descarbonización están en su peor momento ahora, ¿no? ¿Y qué decía sobre la acumulación, la concentración? Con una concentración del famoso locked-in de 450 partes por millón en la atmósfera, vamos inevitablemente a un escenario de aumento de 2 grados. Pero ¿qué pasa? Acá también juega la exponencialidad. Con solamente 10 partes por millón más, el escenario de aumento de la temperatura global es de 5 grados. Y ese es el escenario al que estamos yendo a fin de siglo según las tendencias actuales. Ahora voy a volver sobre esta afirmación. Esto seguro ya lo conocen, lo paso de largo porque es la torta, digamos, de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Pero lo que me interesaba, y asociado al comentario anterior de André, que la carga atmosférica actual, esas 420 partes por millón que tenemos, tuvo un registro histórico comparable, que fue al momento del Plioceno climático óptimo, hace más o menos entre 4 y 4,5 millones de años atrás, cuando la concentración de dióxido de carbono equivalente estaba en la atmósfera acumulada cerca de las 400 partes por millón. ¿Cómo era la Tierra en ese momento? Muy diferente a lo que es ahora. Entonces nos podemos preguntar, de hecho, en ese momento el nivel del mar era aproximadamente 23, casi 24 metros más alto que ahora, y la temperatura promedio era 7 grados Fahrenheit, ¿no? Que son casi 14 grados centígrados más alta que en la época preindustrial. Entonces, ¿cómo pudo la Tierra sostener este nivel de concentración de dióxido de carbono sin que hoy estemos viendo estos efectos? Y bueno, ahí caemos en algo, lo voy a pasar y después vuelvo, que es, perdón, ¿dónde lo pasé? ¿Qué son los ciclos de retroalimentación? ¿Dónde lo puse? Hoy no lo puse. Bueno, ahora lo voy a abrir porque me parece interesante. Que son los puntos de inflexión, los puntos críticos o los puntos de no retorno. La Tierra actualmente, sobre todo el mar, está acumulando y absorbiendo los impactos del aumento de la temperatura global y la carga de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera. Entonces el mar, sobre todo, está jugando un rol estabilizador que está llegando a un punto de inflexión. Lo mismo sucede con las grandes masas boscosas, especialmente la Amazonía, en donde
esos ecosistemas están en un nivel de tensión permanente para poder sostener cierto equilibrio atmosférico, pero que ya están llegando a su punto de quiebre, a su punto de no retorno, a su punto crítico, a partir del cual, de sobrepasarlo, entramos en un ciclo de retroalimentación, y ese es el momento en el que estamos ahora. La semana pasada, no la anterior, salió un informe en el que explicaron un grupo de científicos cuáles son los orígenes, no sé si lo vieron por ahí, me pareció muy interesante, unos grandes cráteres que están apareciendo y descubriendo en Siberia, que son explosiones de metano. Digamos, el derretimiento del permafrost es uno de los puntos críticos o de no retorno más importantes a nivel global, porque lo que implica, voy a dejar de compartir un segundo para contar, lo que implica es que de sobrepasar ese punto crítico, es decir, el derretimiento del permafrost implica dejar al descubierto una masa orgánica acumulada durante millones de años, cargada de mucho metano. Desaparece la capa de hielo, esa masa orgánica empieza a liberar metano, que es lo que está sucediendo con estas explosiones en Siberia. El metano es un gas de efecto invernadero súper intensivo, mucho más que el dióxido de carbono, y eso acelera el ciclo de aumento de la temperatura global en esta retroalimentación que ya está sucediendo. Lo mismo con la Amazonía. La Amazonía juega un rol de regulador global de los ciclos hidrológicos, ¿no? Entonces, de hecho, esto lo digo antes porque si no me enredo de tanta información. La Amazonía no solo juega este rol, sino que es un sumidero de carbono, uno de los más importantes del mundo. Cada árbol del Amazonas que se quema no solamente deja de cumplir su función de mitigación, sino que libera todo el dióxido de carbono acumulado en ese árbol a lo largo de su vida. Entonces, no solo desaparece el efecto mitigador, sino que se inyecta más dióxido de carbono a la atmósfera, aumentando el ciclo de retroalimentación. Por eso, los centros de investigación, incluyendo ya ahora el IPCC, están diagnosticando un aumento de la temperatura global, según las tendencias actuales, de emisiones, sin considerar cambio de uso de suelo, y esto es importante, de entre 3 y 4 grados. Si incluimos deforestación y cambio de uso de suelo, la trayectoria nos lleva a que a fin de siglo el clima esté en promedio global 5 grados arriba del actual. ¿Pero qué implica 5 grados arriba en promedio? Implica que algunas regiones van a estar 20 grados arriba. Con un aumento de la temperatura global de 2 grados, hay regiones continentales, por ejemplo, en Medio Oriente, sobre todo en Medio Oriente, donde se espera un agravamiento enorme de la conflictividad, de 7 grados. 2 grados a nivel mundial son 7 grados más en países como Israel. Y eso es conflicto bélico global y a gran escala. Ese es el principal riesgo de la crisis climática. La disrupción en la cadena de abastecimiento de alimentos, escasez de agua, grandes olas migratorias y conflictos armados enormes y globales. Bien, eso era lo del observatorio de Mauna Loa. Y luego, para cerrar con la cuestión institucional, ¿no? ¿Dónde se me fue? Que frente a toda esta información, ¿no? ¿Qué ha negociado históricamente? Acá. El Concierto de las Naciones Unidas. Supongo que ya todo el mundo está al tanto de este termómetro. Este termómetro es una fuente de información muy valiosa para mí, es el Climate Action Tracker, que lo que hace es seguir la coherencia entre los compromisos firmados en el Acuerdo de París y las políticas públicas nacionales y sus NDC, sus compromisos nacionalmente determinados, ¿no? Entonces esto ya incluso ahora está desactualizado, ya tendría que buscar el gráfico nuevo que creo que todavía no salió. Entonces, hoy el escenario real de políticas y acción nos está llevando a una banda de entre 2 y 3.6 grados de aumento de la temperatura global. Recordemos que el Acuerdo de París firmó la imperiosa necesidad de mantenernos por debajo de 1.5 grados. O sea, la lejanía que existe
entre los anhelos de los acuerdos globales y el plano de los datos empíricos es tan feroz, absurda y obscena, que por eso están empezando a emerger con más fuerza, y para mí es imprescindible, movimientos como Scientist Rebellion. Que el complejo tecnocientífico que produce estos datos vea cómo constantemente las negociaciones diplomáticas van no solo en contra, sino de forma absurda en el tratamiento de los datos que ellos producen, no puede sino generar expresiones de desobediencia civil dentro de la comunidad científica también, porque son quienes vienen alertando desde hace años de esto, ¿no? Y este gráfico, que se los dejo después en la presentación con el link a la fuente, es el Emissions Gap Report. El Emissions Gap Report es un informe que saca el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, y lo que hace, que es muy interesante también, es básicamente incluir la variable de justicia social en la cuestión climática. Porque toda la negociación internacional gira alrededor de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, sobre cómo los países desarrollados tienen mucha más responsabilidad climática por sus emisiones históricas, y lo que hace Emissions Gap Report, se llama perdón, están en el chat con otra cosa. Lo que vemos en el gráfico es cuáles son los niveles de emisión individuales según ingresos en términos globales. Entonces, sobre la línea horizontal, lo que vemos es la barra roja da cuenta de el 1% más rico del mundo. Esta barra medio violácea, el 10% de personas a nivel mundial con ingresos por debajo, altísimos también, pero debajo de ese 1% súper rico. La famosa clase media, que no sé si en Panamá se dice igual, en Argentina históricamente fue la mayoría, de personas de ingresos medios, y el 50% de personas más pobres del mundo. Entonces, esta personita que dice 2.1 toneladas de dióxido de carbono equivalente es cuántas toneladas de dióxido de carbono podríamos emitir a nivel personal, es decir, individual, para cumplir con el objetivo de mantenernos debajo de 1.5% al año 2030 en el marco del Acuerdo de París. Es decir, si las 8.000 millones de personas del mundo emitiéramos 2.1 toneladas de dióxido de carbono equivalente, cumpliríamos con el objetivo del Acuerdo de París, y lo podríamos, con toda digamos, la incertidumbre que igual plantea este escenario, mantener los objetivos de emisiones dentro de lo que el Acuerdo de París requiere. Ahora, el promedio mundial de emisiones para estos sectores económicos al año 2015 per cápita implican lo que vemos acá, que el 1% más rico está llegando, está llegando a niveles obscenos frente a lo que emite el 50% más pobre, pero que el 50% más pobre podría emitir un poco más, es decir, consumir un poco más, y aún así sostenerse dentro de su presupuesto de carbono individual. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a buscar prioridades de reducción de emisiones a nivel global, poco sentido tiene meternos a discutir cuál es el consumo de países africanos o de países muy subdesarrollados, ya ni siquiera esta palabra va más, del sur global, que todavía podrían emitir un poco más y mejorar sus niveles de vida si el 10 y el 1%, y nosotras también probablemente estemos dentro de este 40%, hiciéramos un esfuerzo mucho más grande del que hacemos en reducir nuestras emisiones. Pensando, digamos, la crisis climática también en términos de justicia social, que es imprescindible desde la mirada del sur para mí. Bien, esto ya lo vimos. Luego, esto ya lo conocen seguramente también. El impacto como más inmediato es el aumento en la frecuencia de los eventos climáticos extremos, y de allí la necesidad de estrategias de adaptación inmediatas frente a lo que se viene. Bien, esto lo voy a pasar de largo, pero hay un problema adicional.
con todo este lío, ¿no? Que tiene que ver con la disponibilidad de materiales. Voy a sacar cámara. Muchos de los argumentos de la transición energética pensados desde el norte global se anclan en estrategias de transición de reemplazo de fuentes fósiles por fuentes renovables. Ahora, el desarrollo de infraestructura solar y eólica necesaria para reemplazar el alimento fósil de nuestra matriz eléctrica por fuentes menos contaminantes se encuentra con otra limitante de la que muy pocas personas hablan dentro de la conversación de la transición, que es la disponibilidad de materiales. No solamente hemos llegado al pico en términos de extracción barata de petróleo, ¿no? Eso se alcanzó según la Agencia Internacional de Energía, el pico del petróleo se alcanzó en 2016, si no me equivoco. Eso no significa que no hay más petróleo, significa que la tasa de retorno energético, es decir, la unidad de energía ganada por cada unidad de energía invertida, y esto es dinero también, cada vez es más chiquita, o sea, hay que meter mucho dinero y mucha energía para sacar cada vez menos. Por eso la frontera fósil se está extendiendo ante la escasez de pozos convencionales a offshore y fracking, que es una forma muchísimo más intensiva en términos de inversión energética y económica para sacar lo poquito que va quedando. Entonces vamos a enfrentar un escenario de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, necesitando acelerar la transición energética y el alimento renovable de la matriz eléctrica, al mismo tiempo en que cada vez tenemos menos materiales y menos energía para hacerlo. Entonces, a la conversación sobre la crisis ecológica y climática se le suma toda la corriente de pensadoras y pensadores que están hablando del colapso, de la colapsología. ¿Por qué? Porque llegamos demasiado tarde a la transición. ¿Es inevitable? No lo sabemos, ni yo lo sé. ¿Es un shock o es un proceso? Tampoco lo sé, pero sí es cierto que en términos de escasez y de pico, Václav Smil es un autor muy interesante, se los voy a escribir acá. Václav Smil. Ahí está. Es un autor húngaro, creo, que es referencia de personajes como Bill Gates, supongamos. O sea, no está dentro. Ahí está Václav, perfecto. Enrique tiene su libro. Bárbaro. A mí es muy interesante lo que dice Václav Smil, porque hace todos los números encima. Es espectacular. Tiene una visión muy tecnócrata del asunto desde mi mirada, pero en términos de diagnóstico es lapidario. Básicamente él dice, no hay suficiente energía ni materiales para hacer la transición a fuentes renovables. Entonces, ¿dónde ponemos nuestra energía también? Obviamente necesitamos más renovables, es indispensable. Ahora, no podemos de ninguna manera garantizar el nivel de confort actual con fuentes renovables. Abandonar el petróleo es un imperativo moral por la crisis climática, pero también es una inevitabilidad sistémica, porque se está acabando. De allí que todo se complejiza cada vez más. Si hay algo que desde mi mirada necesita entrar en la conversación política con urgencia y comunicacional, son las estrategias de decrecimiento, y no solamente desde la mirada europea de quienes ya lo vienen hablando. El gobierno de Colombia está haciendo algo bastante interesante desde lo narrativo alrededor de políticas que ya dejen de apuntar al aumento del PBI y se focalicen en estrategias de austeridad, aún en contextos en donde los niveles de desarrollo que imitan al norte global todavía no han sido alcanzados, ¿no? Como nuestros países. Bueno, y con esto último cierro. Tenemos un ratito para preguntas. Volviendo a mi pregunta inicial, todo lo que vimos recién, datos espeluznantes, pico de todo, peak everything, le dicen los autores que están hablando sobre el contexto que estamos viviendo. Necesidad de transicionar rápidamente fuera de la matriz fósil, en simultáneo en que nos enfrentamos a contextos de escasez. Contexto de aumento de la población global y contextos geopolíticos cargados de mucho belicismo. Exactamente movido por esto, ya ni siquiera es la narración de los héroes y enemigos que se hace desde los medios, por ejemplo, en el conflicto ruso-ucraniano, sigue siendo funcional a tapar los intereses reales.
Los intereses reales de todos los conflictos geopolíticos globales hoy y para adelante, y lo han sido siempre, están asociados a los mal llamados recursos naturales, y en los tiempos que vienen todavía mucho más. Entonces lo que vemos acá es los años en los que se empezaron a negociar los diferentes acuerdos climáticos, empezando en el 60, en el 70, cuando se firmó en Río 72 el primer paquete de convenios ambientales, los 80, bla, 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 llegando ahora, las barras de colores indican el aumento de la temperatura global y la concentración de gases de efecto invernadero, y eso, y la barra vertical, lo que nos muestra es cómo, a pesar de la recurrencia de convenciones climáticas aparentemente exitosas que iban a torcer el curso de la curva de emisiones, empezando por la primera conferencia climática en el 79, luego el primer reporte del IPCC en el 90, cuando nace también el IPCC como organismo, la primera conferencia climática sobre cambio climático en el 95, el protocolo Kioto entrando en funcionamiento en el 2005, el acuerdo de Copenhague en el 2009 y el acuerdo de París en 2015. A pesar de estas victorias institucionales, la curva exponencial de concentración de gases de efecto invernadero está descontrolada hacia arriba, descontrolada. Ni siquiera estamos hablando de patrones que nos llevan un poco para arriba, pero que bueno, más o menos está completamente descontrolada. Entonces, frente a este gráfico que a mí me parece muy interesante, de victorias diplomáticas, contrarrestar la evidencia de lo real, la pregunta inevitable es ¿hasta cuándo le vamos a creer a la institucionalidad? Si los datos y la realidad geofísica demuestra, y acá soy moderada y uso palabras de Donna Haraway, un planeta dañado, ¿por qué es más fuerte la tendencia a creer y actuar? Y esto digo también desde la comunicación no periodística, ¿no? Esto del relato imaginado, lo tomo de Harari, en donde muy bien explica cómo nuestros cerebros individuales y colectivos tienden naturalmente, y cuando digo natural incluyo a la cultura, a actuar y creer en función a las historias que nos contamos, historias de cambios progresivos, de victorias diplomáticas, de todo el mundo aplaudiendo el Acuerdo de París, a pesar de que la información científica está disponible y muestra que estamos rumbo a la extinción, ¿verdad? ¿Desde qué paradigma? Y esto como lo dejo para el final. Nosotras y nosotros como divulgadoras, yo no soy comunicadora periodística, ¿no? Pero como divulgadoras y divulgadores de la crisis civilizatoria, preguntarnos también desde qué paradigma cultural que nos atravesó en la formación de nuestras biografías, nos contamos estas historias, que en definitiva organizan la vida y la muerte. Me gusta mucho como Donna Haraway habla de esto, en esta tierra dañada. Cómo procesamos colectivamente el duelo de sabernos en un proceso de extinción parcial de la vida que conocemos. Esto importa y mucho, importa qué ideas cuentan las ideas, desde qué paradigmas, del paradigma del Green New Deal, en donde lo que importa es generar más trabajo, en simultáneo a que paliamos progresivamente la crisis climática, o desde poner en el centro la vida y rediscutir completamente el sistema, por ejemplo, que articula la deuda externa de los países del sur global, que es una conversación vigente en este momento. Podemos sostener políticas públicas no extractivistas y en simultáneo pagar la deuda externa. No se puede. Entonces, es una conversación global interesante también. Y termino con, con más allá de los diagnósticos que ya son irrefutables, cómo juega la desesperación en esto de ponernos a acción. Este es un mural que apareció de Banksy en Maple Arch durante la primer rebelión, o sea, durante el surgimiento de Extinction Rebellion en Londres en el 2019, y una noche apareció pintada esta obra que se le atribuye a Banksy.
en donde la frase para mí es muy interesante, ¿no? Como caemos en cuenta de esto, probablemente transitemos momentos de dolor inevitables y necesarios desde mi mirada, y desde la mirada de algunas personas que acompañan también los procesos emocionales que toda esta información trae, como Joanna Macy, a quien recomiendo mucho también. Pero el punto a considerar es, más allá cuáles sean las tácticas o qué sé yo, este es el momento en el que la desesperación termina y las tácticas comienzan. Y creo que muchas de las personas que estamos acá creemos que la acción directa, al tomar cartas en el asunto de forma no intermediada por nuestra representación, es un imperativo moral en este momento, más allá de que no vaya a solucionar todo el problema, y que mientras tanto tengamos que generar alternativas al modelo que conocemos en nuestros territorios. ¿Podríamos no hacer nada? ¿Podemos ser, y en esto me voy un poco de, podemos mantenernos tranquilas y felices y en paz sabiendo que todo esto ocurre? ¿Podríamos estar jugando un rol siquiera de denuncia, pero no lo hacemos por cercos mentales, por la institucionalidad forzándonos a creer que la única vía es la de la representación indirecta y los acuerdos internacionales, cuando todos esos acuerdos internacionales están fallando y está demostrado? Bueno, muchas gracias por este tiempito, creo que tenemos un par de minutitos más para poder charlar. Si alguien tiene alguna pregunta, consulta. Gracias a ti, más bien. Tenemos una pregunta en el chat o un comentario en el chat y si quieren plantear sus preguntas también lo pueden hacer levantando la mano virtual de Zoom y activando su cámara. Los comentarios, por favor, breves. Antes de plantear la pregunta que está aquí en el chat, yo quería mencionarte, o si nos puedes hablar, no sé si inmediatamente, pero parte de nuestro esfuerzo, como ya es ya y como Rebelión Científica Panamá, es crear una masa crítica de activismo, porque creemos que el activismo pacífico es la forma más rápida de llegar a cambios políticos sociales, los que necesitamos, dado que nuestra masa política representativa no está funcionando, no está actuando, ya que está muy influenciada por intereses termodinámicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, y lo que queremos mencionar dentro de eso, o que quizá tú pudieras desarrollar más manejándolo mejor, es que no se necesita tanta masa crítica, no necesitamos como el 50% de la población protestando en las calles, necesitamos relativamente un porcentaje relativamente pequeño, creo que es el 3.5 o 3,5, pero quisiera que nos pudieras hablar un poquito más de eso antes de plantearte las preguntas de mis compañeras y compañeros. Buenísimo, Enrique, sí, de una. Y esto lo voy a presentar esto desde mi propia autocrítica al mantra del 3.5 que tenemos en Rebelión o Extinción. Trayendo también a la conversación, de forma muy controversial, a un autor que se llama Andreas Malm. Es verdad y está documentado en un libro que se llama Why Civil Resistance Works, que es un libro de Erika Chenoweth y Maria Stephens, en donde ellas hicieron un compilado histórico sobre cuáles fueron los patrones que compartieron los movimientos de resistencia exitosos, ¿no? Sobre todo en contextos de opresión política, es decir, para derrocar gobiernos tiránicos. Entonces, el registro que ellas hacen desde el 1900 al año 2011, si mal no recuerdo, toma todos estos casos en el mundo y saca algunas conclusiones interesantes y a veces incompletas también, y las voy a tratar de complementar. ¿Qué pasó a lo largo de los casos de resistencia civil que se mantuvieron no violentos? Y cuando digo que se mantuvieron no violentos, lo que estoy diciendo es que no significa que en esos casos no haya existido la violencia, significa que quienes lideraban los movimientos, Martin Luther King es el clásico que se da, Gandhi es otro clásico que se da, el movimiento de las sufragistas, mantuvieron discursivamente y en sus exposiciones públicas el llamado a la no violencia. No quiere decir que no existieron episodios violentos en estos procesos históricos, ¿no? Quiere decir que las referencias de los movimientos mantuvieron un llamado a al no levantamiento de armas. En los casos
de resistencias no violentas se lograron cambios de paradigma, de sistema, rápidos, relativamente rápidos en términos de tiempo, y movilizando a un patrón que compartieron alrededor y en promedio del 3.5% de la población. Existe en nuestro imaginario esta cosa que se refuerza y casi funciona como una profecía autocumplida. No somos muchos, son poquitos, a nadie le importa, nadie quiere movilizarse, y la realidad de los datos históricos también, y es una frase que a mí me gusta mucho, es que si nadie se mueve, nadie cree que puede moverse. Es un funcionamiento mamífero que también registra nuestra especie. De allí que los movimientos en desobediencia civil toman el registro histórico como rebelión o extinción o rebelión científica, toman estos ejemplos históricos de cambio paradigmático para argumentar la efectividad de la movilización pacífica ciudadana, sobre todo en las grandes urbes. Sobre todo cuando el espacio de movilización y reclamo se da donde están las oficinas de gobierno. Porque son, y a través de estrategias de disrupción, ¿no? Del funcionamiento de la institucionalidad. No solamente es la movilización en un día específico en la Plaza de Mayo en Argentina, o no sé cómo se llama la Plaza Central de Panamá, sino generando disrupción económica a través de la acción directa no violenta, ¿no? Que es una táctica dentro de la desobediencia civil como estrategia. Y ha funcionado a lo largo de la historia, 2 veces más que los movimientos que se levantaron en armas. Ahora, algo que introduce Andreas Malm en un libro que se llama Cómo volar un oleoducto, muy provocador, que fue activista de rebelión extinción, de Ende Gelände, que es un movimiento alemán. Lo que él dice es, todo bien con lo que dice XR y el mantra del 3.5, pero incluso en los ejemplos que usa XR para constituir la masa crítica necesaria e imprescindible, también existieron lo que él llama flancos radicales, pequeños grupos que acompañaron la movilización masiva con lo que él trae, que son actos de sabotaje. No violentos, no armas, pero sí sabotaje, por ejemplo, contra infraestructura fósil. No estoy diciendo que sea una estrategia que vayamos a tener que asumir, pero quizás sí. Y de esto me hago cargo yo, como Flavia Brofoni, no es lo que dice Rebelión o Extinción. Y para profundizar en eso, Andreas Malm es alguien interesante para leer. Pero de nuevo, imprescindible la movilización de esta masa crítica, que no tiene que ser todo el mundo. Con el 3.5 se quedó demostrado en estos casos históricos que fue suficiente, sostenido en el tiempo. Había una manito por ahí. Sí, antes de darle la palabra a Romy, porque ya antes de que ella levantara la mano, André hizo un comentario y Yandira una pregunta. Quiero mencionar el comentario de André y quisiera que lo tomen las comunicadores y comunicadores que estén presentes, tomen estas ideas para de repente desarrollar artículos, documentales, programas, porque es un tema muy válido. Incluso también lo que mencionaba sobre lo solar hace un momento, y por qué nos enfocamos tanto en fotoceldas y no en otros tipos de solar que son quizá menos contaminantes. Lo que menciona Andrés, lo que necesito es más y mejor información sobre las industrias humanas capaces de apoyar la reconstrucción de la biodiversidad y la captura de carbono. En Panamá tal vez existe algo, el desarrollo de producción de algas puede capturar carbono en el océano y favorecer la biodiversidad en el océano, pero a esto le falta mucha divulgación y estudio. De repente un artículo sobre las posibilidades de desarrollar granjas marinas o incluso en el lago Gatún, no sé, de captura de carbono como una acción de mitigación. ¿Por qué no? Podemos explorar esa posibilidad desde la comunicación social. Y la pregunta de Yandira es: saludos y gracias a todo el equipo, excelente exposición. Mi pregunta: ¿qué papel está desempeñando en este escenario el greenwashing? No sé si... O sea, lo que trae André completamente... a ver, creo que la exploración de todo el portfolio de soluciones
es imperiosa, digo, hay mucha tecnología, y cuando digo tecnología no lo estoy asociando, es como desde la permacultura se habla de tecnologías apropiadas, ¿no? No necesariamente tiene que incluir aparatos electrónicos, sino mecanismos de, sobre todo, regeneración de la biodiversidad, que para mí es la estrategia a la que más hay que apostar antes de pensar en geoingeniería o qué sé yo, porque la verdad es que ecosistemas saludables y funcionales son los que mejor mitigan los efectos no solamente de la crisis climática, sino también de la crisis ecológica. Y hay un señor en el Club de Roma que se llama Gunther Pauli, que habla bastante de la economía azul y demás, André, y que en la web del Club de Roma tiene publicado un libro que es un portfolio enorme de estrategias de regeneración y mitigación de la crisis climática. Digo, ahora como fuente de información se me ocurre. Pero desde ya que es interesante también el que exista más comunicación sobre las soluciones para no enamorarnos de una sola, porque de nuevo la homogeneidad es muerte, y más si son, por ejemplo, no es el caso de las algas o lo desconozco, en Patagonia, acá en Argentina, pasó en un momento cuando empezaron a darse bonos de carbono que se hicieron plantaciones forestales de pino exótico, ¿no? Y ahora el pino exótico ese es el que está provocando y acelerando los incendios forestales, ¿no? Con lo cual siempre hay que tener una mirada sistémica sobre las soluciones, nunca es una sola cosa, siempre es una articulación. Bueno, eso es básicamente la ecología, el funcionamiento de la red, ¿no? Una mirada que no vaya a enamorarnos solamente de una cosa porque creo que es bastante peligrosa. Luego, la otra pregunta tenía que ver con el greenwashing. Desde ya, creo que parte de la relevancia de poder hablar de las cosas más duras tiene que estar asociada a no caer en el surco peligroso en el que ya muchas veces hemos caído de empresas como McDonald's, por ejemplo, que sacan una cajita certificada FSC y de repente es una empresa sustentable, ¿no? Cuando el nivel de impacto ecológico y climático de esa industria en particular es feroz. O, digo, cosas incluso más sutiles, la industria del litio, los autos eléctricos, la movilidad sustentable a partir de baterías de litio. Antes de decidir tirarnos a la pileta, como decimos acá, indefectiblemente a desarrollarla, ¿dónde está la pregunta de qué tipo de transporte, para quiénes? Sabemos que para extraer litio en algunos territorios, como el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile, vamos a tener que sacrificar completamente la forma de vida de las comunidades originarias de ese lugar, tomarnos todo el agua para evaporar y quedarnos con el litio, y eso después exportarlo para los autos alemanes. ¿Es una estrategia de transición que vale? ¿Es justa socialmente? ¿O es greenwashing para sostener el confort de un estilo de vida que quizás haya que pensar que no va más? ¿No? Como yo le tengo mucho más miedo, y esto es algo que decía Martin Luther King durante la Revolución por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Martin Luther King decía, para mí es mucho más peligroso el sacerdote que sigue sosteniendo un discurso tibio de derechos progresivos, de 100 años ganar un poquito, que el Ku Klux Klan. Necesitamos traccionar radicalidad a la acción directa, porque el tiempo ya se agotó para la progresividad. Entonces, ¿cuántas más personas perdemos en la acción directa, en la movilización de la masa crítica, si seguimos prometiendo un futuro verde a partir de reciclar, que sí, cada tanto baja una cachetada de realidad basada en datos, ¿no? Y con historias buenas. Yo creo que el rol de las comunidades y los comunicadores es imprescindible en este momento. Nos tenemos que contar historias de movilización que inspiren. A veces pueden ser desde el miedo, a veces pueden ser desde el pánico, son desde el amor siempre. Por eso la articulación amor y furia es algo que a mí me hace mucho sentido. Puede que a mucha gente no, pero somos también heterogéneas en nuestras formas de incorporar los mensajes que nos llegan. Entonces hay que probar todas las estrategias posibles. No hay un mensaje que le va a llegar a todo el mundo. Es un desafío creativo importante para quienes hacen comunicación. Sí, totalmente de acuerdo. Y recordemos que hace
poco más de un mes, aquí hubo 3 semanas de protestas que llevaron al gobierno a negociaciones. Sí. Lamentablemente esas negociaciones estuvieron de alguna manera pues enfocadas en subsidiar combustibles Sí. fósiles, pero la gente hizo saber su descontento y rápidamente hubo una respuesta. Tres Sí. semanas es bastante poco tiempo. Nada, Eh, total. y acá hubo una marcha que Andrea había mencionado al pueblo Ngöbe Buglé, son 2 pueblos indígenas, los Ngöbe y los Buglé. Ellos hicieron una marcha en los 90 de 400 kilómetros desde sus comunidades hasta la capital, acamparon alrededor de la presidencia de la República y obtuvieron una comarca finalmente que era equivalente al 10% creo que más del 10% del territorio nacional, que bien se merecían porque ese era el territorio que ellos habían estado demandando por décadas, por no decir siglos. Entonces sí, es necesario pues estos procesos, cuando digo no violentos es como, no estoy diciendo que estoy totalmente de acuerdo contigo, van a haber ramas que son digamos más, hay otros tipos de violencia, la no violencia de alguna manera también tiene formas de violencia más Total. sutiles que agarrar un arma. Eh, Así que esos también pues son importantes. Quería ahora darle la voz y la oportunidad a Romy, que tenía la mano levantada. Sí. Les dejo, antes que Romy, les dejo ahí en el chat una web que se llama beautifultravel.org, que tiene un compendio de tácticas de acción directa, no violenta, y es espectacular. La verdad es que lo recomiendo mucho para quienes tengan ganas de creativamente pensar en alternativas, porque a veces no es solo la movilización sola, ¿no? Acompañar con estrategias. Bueno, Romy. Bueno, hola Flavia, gracias a todos. La verdad, hermoso estos encuentros, a mí me dan mucho calor y me dan muchas ganas de hacer cosas cuando los escucho. Y un poco mi pregunta, que quizás es más una reflexión, se relaciona con que, ya que estamos todos en un mundo bastante académico, me encantaría poder tener la posibilidad de hablar en términos de amor, de reciprocidad, y que no que no haga falta datos para o tener razones que se reflejen en datos para proteger o para tener un vínculo mucho más amoroso con el ecosistema del que somos parte. Sin embargo, pertenezco a un mundo, que es el académico, el científico, que todavía requiere y necesita y pide de esto, de datos, de papers, de números. Y particularmente yo estudié geología, entonces todavía más difícil es hablar, por ejemplo, de extractivismo y mostrar cifras y mostrar razones para gente que ni siquiera se cuestiona el modelo extractivista. Y yo participo un montón en estas charlas, me voy como súper emocionada y como contenta de los diálogos que tenemos, pero salgo de acá y las charlas con mis colegas en general son todavía 10 pasos para atrás. O sea, yo les tengo que mostrar o intentar mostrar en las discusiones que, bueno, que el extractivismo, como está planteado, no va. Entonces, por un lado, y como estrategias de comunicación, ¿cuál es tu experiencia, Flavia? Yo sé que has tenido que enfrentarte probablemente en muchas situaciones a gente que ni siquiera se plantea de verdad esto de un vínculo mucho más amoroso con la naturaleza porque está roto en algún momento, se rompió o se olvidó. ¿Cuál es tu estrategia comunicativa frente a esas personas? Porque hoy me está tocando enfrentarme mucho a ese tipo de gente. Y bueno, nada, en relación a eso, también si tenés como alguna fuente de lugares donde encuentres data, tipo papers. Yo ahora justo estoy participando en un seminario sobre el ciclo del carbono, en el que paradójicamente no hay ningún tema, en la temática no está incluido la influencia antrópica en el ciclo del carbono. Estamos hablando de todo lo que puede generar emisiones de carbono, menos el ser humano, salvo al final que habla un poco de cambio climático. Obviamente, yo ahora lo que quiero hacer en mi primera intervención es decir, bueno, nada, sí, todo bien con todo esto, pero miren todo lo que nosotros emitimos. Y sin embargo, y bueno, estoy ahí como en búsqueda de papers y eso, y me gustaría saber si vos tenés ahí como algún lugar donde vayas siempre, o si simplemente, bueno, buscas Mira, me en la parece que web. para ese
público, Romy, el libro que mostró recién Enrique, Václav Smil, tiene muchas citas en su libro, a mí me parece imprescindible, porque aparte es alguien que está de ese lado, es una máquina que procesa datos, de hecho tiene un capítulo de ese libro vinculado a carbono, y de hecho lo relaciona con si vamos a poder respirar, si no, bueno, cosas así. Václav Smil me parece interesante porque aparte, viste, cuando das con una obra, después al final en la bibliografía abrís un montón de ventanitas emergentes, así que te lo recomiendo mucho. Tiene otros libros escritos, este es el último, el que mostró Enrique. Así que por ahí va bastante. Y vinculado a la comunicación, bueno, es el gran tema, ¿no? Es el gran tema. Porque ya está agotada la conversación sobre datos y el cómo construir relatos que movilicen los cambios de percepción, lo que vos traías recién tus colegas, es un gran misterio. Primero creo que yo, al menos en mi experiencia de mucha frustración, yo por eso ya como no doy más clases en la universidad, el año que viene voy a volver a Derecho, pero bueno, a ver si algo cambió en estos años, ¿no? Está recontra archi demostrado que a mayor formación profesional, más difícil es cambiar las ideas de esas personas. Harto demostrado. Eso es un funcionamiento psíquico arraigado en cómo construimos culturalmente prestigio en quienes tienen mucha formación académica, ¿no? Casi como fuente exclusiva de cualidad, ¿no? Entonces es mucho más prestigioso y válido y legítimo lo que dice alguien académico que alguien que vive en el lugar que se está prendiendo fuego. Si no está monitoreado, no sirve como fuente de información, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión cultural mucho más difícil de cambiar. A mí siento que lo que, no digo más me funciona, pero al menos es el esfuerzo que yo hago dependiendo el público, y que lo mismo vale para la identificación de acciones directas que puedan ser exitosas, es la lectura de contexto. Cuando digo lectura de contexto, estoy hablando de ejercitar todo lo que podamos la presencia y la observación del contexto en el que nos encontramos al momento de hablar o de actuar. Si yo observo cómo yo me siento en la interacción con un público determinado, y estoy hablando de contextos presenciales sobre todo, porque digitalmente es muy difícil hacerlo. Pero en un contexto presencial, el cumpleaños de mi hermana, por ejemplo, rápidamente, si una está en presencia en la interacción social, percibimos cuáles pueden ser las resistencias de ese público. El contexto determina la efectividad siempre. No puedo ir con un mensaje, un discurso y una forma, sobre todo, de aproximarme a mi interlocutor como si todo el mundo y todos los públicos fueran iguales. Y algo que no funciona, y que yo también todavía cometo el error de hacer, es ir con el dedito sobre lo que hay que hacer. Es como muchas veces es mucho más efectiva la coherencia en el hacer, lleva más tiempo, y en la práctica propia de lo que hablamos. Y tenemos como la morbosa suerte de que la realidad nos va a dar la razón. Entonces, y nos la está dando, lamentablemente. Entonces, creo que a mí me cuesta entender, ¿no?, cómo en públicos académicos todavía el negacionismo es tan alto, sobre todo en ciencias duras como el ámbito que vos habitás, y yo no lo habito y no lo puedo creer, ¿no?, como hay geólogos que están todavía tan afuera de esta. Me es muy difícil, de allí que me resulta muy difícil poder compartirte una respuesta que te sirva. Yo quizás, como daría tiempo, me retiraría de la parada, buscaría referencias que para ellos son válidas, alguna charla TED de un geólogo, no de un politólogo, o de un par que diga lo mismo que vos les estás diciendo, pero que es una referencia legítima para ese público. Que las hay. Para mí Václav Smil es una gran referencia legítima. Yo no comparto sus conclusiones, pero cuando le mando lo que dice Václav Smil al director de economía de no sé dónde, no puede, como por lo pronto no puede decir nada, y hay algo que en su paradigma de referencia cultural se le quiebra, porque es alguien como él que está diciendo lo mismo que alguien con el que no estoy de acuerdo.
es como ir a referencias que son legítimas para esa otra persona, no para mí, como por afinidad de algo, ¿no? A mi papá le mando noticias del Corriere della Sera porque es italiano, entonces no le mando la de La Nación. Bueno, gente, yo me tengo que ir a otra reunión. Okay. Pido 1000 disculpas, pero no me di cuenta que se fue. Nada más para complementar la respuesta de Flavia, mañana tendremos al geólogo español Antonio Arechavala Perfecto. con la charla Límites geológicos para la transición energética. Maravilloso. Les voy a comentar por el chat esto de una vez para que lo tengas. Muy bueno, no lo muy puedo bueno. ver. Bueno, gracias Flavia, gracias por todo. Si quieres te mando el resto de los comentarios y preguntas por ahí para que los tengas. Todo el mundo está muy contento, me parece, aquí y ha sido una charla muy buena, muy importante. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajazo que están haciendo los dos. Enrique, vos, Renate también, gracias. Es un esfuerzo extraordinario. Gracias. Y bueno, gracias a todas y todos ustedes por venir. Espero verles mañana y los siguientes días. Ya nos quedan solamente 4 charlas, pero creo que, como han visto, son expositores y expositores de lujo. Así que, por favor, compartan esta información en sus redes sociales, en sus medios de comunicación, artículos. Por favor, muchas gracias.